Así, por ejemplo, uno puede preguntar, ¿cuáles cosas cuidamos más? Y se nos vienen a la mente varias seguramente y algunas más eh, que nos ponen más nerviosos que otras o que nos asustan más que otras o que nos importan más que otras, etcétera. Y en el pasaje acá hay un llamado a no preocuparse por esas cosas. Habla la Biblia de eso, ¿no? Mateo 6:33, por ejemplo, todo el mundo se lo sabe de memoria. ¿Sí? Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y el Señor se encarga de todo lo demás. ¿Por qué te afanas? ¿Ok? Básicamente es la misma idea, pero aquí nos va a poner un punto que necesitamos saber, que hay un llamado para que nosotros, iglesia, cada uno de nosotros que vive en Cristo, debe dar evidencia de que somos, ¿qué dice el texto? Servidores de Cristo. ¿A quién tenemos que dar esa evidencia, según el texto? ¿A los hermanos? ¿Dice eso, no? No, dice a los hombres. O sea, a cualquier persona, creyente o no, que nos vea, va a ver que nosotros somos servidores de Cristo. ¿Cuándo va a haber eso? La respuesta la sabemos intelectualmente, siempre. Ahora, si uno pregunta, ¿cuándo va a haber eso? En mi realidad, tal vez la respuesta no sea tan clara. Y incluso no me atreva a darla. Y eso es lo que está llamando la atención el texto. Y es bueno que nos llame la atención para que, en un sentido, despertemos de la vida cristiana que estamos viviendo para, como les dije, como decía en la oración, el Señor abra nuestro entendimiento a lo que Él está haciendo en nosotros. Y tal vez no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos siendo buenos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Y qué cosas el Señor nos ha dado? Que dice en la segunda parte del versículo 1, administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo voy a administrar algo que yo no conozco? ¿Conoces al Señor? ¿Sabes lo que el Señor dice? ¿Sabes lo que el Señor quiere? ¿Sabes lo que el Señor no quiere? ¿Es eso lo que mueve tu vida? Básicamente es lo que está llamando el texto. Y más adelante Pablo va a decir que él en muy poco tiene que ser juzgado. No está diciendo que está libre de errar en este punto, sino que va al Señor. Quien me juzga a mí es el Señor. Cada uno de nosotros va a ser juzgado en cuanto al servicio a Cristo y al administrador de estos, ser administrador de estos misterios de Dios por el Señor mismo. Es a Él a quien rendiremos cuenta. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice que es necesario que todos pasemos por el tribunal de Cristo, ¿no? Vamos a rendir cuenta. De hecho, rendimos cuenta todos los días. Pero como les dije, probablemente no nos estamos dando cuenta, porque a veces estamos viviendo una vida cristiana muy como en costumbre, o muy cómoda quizás, o pensamos que esto es y se acabó. Pero no, uno ve en la Biblia que el Señor nos llama a algo más y parte por abre los ojos a lo que te estoy hablando. Por algo el Señor se revela a sí mismo en este libro maravilloso que es vida, que es verdad, que también es juicio. Administradores de, ¿cómo podríamos definir los misterios de Dios? ¿Se acuerda el Salmo 145, versículo 3? Grande el Señor, es el Señor y su grandeza es inescrutable. O sea, todo el tiempo podemos estar aprendiendo de su grandeza y nunca vamos a terminar de aprender. Pero Él, en la medida que nosotros crezcamos en Él, va a ir dándonos más y más de Él, más y más de estos misterios, aclarando estas cosas que son de Dios para nosotros, que están, como dije, en su palabra. Por ejemplo, ¿a quién recuerdan que haya sido administrador de las grandezas de Dios? ¿Recuerdan a alguien en la Biblia, no? Antes, vayan al principio. Adán, ¿no? Adán en el paraíso, ¿qué tenía que hacer?
Administrar todo lo que el Señor le dio. Tú vas a administrar mi creación. Eso le dijo Dios, no con esas palabras, pero eso es lo que se da a entender. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad la tierra y sojuzgadla. ¿Se recuerda, no? ¿Cómo parte? Y lo bendijo Dios. No es así como así. Pero, ¿qué hizo Adán? Lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? A veces no tomar en serio las cosas del Señor y hacer lo que el Señor no quiere. Y ahí estamos. Pero el Señor, en sus propósitos, tenía elaborado un plan que termina en una cruz, o si quieres, que empieza en una cruz, para restaurar lo que nosotros mismos rompimos en cuanto a esta relación de ser buenos administradores de las bondades de Dios, de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de todo lo que viene de lo alto, que es perfecto. Y restaura todas esas cosas en Cristo. Y podemos definir la iglesia como el grupo de los hermanos que están en Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos siendo restaurados por Dios para administrar los misterios de Dios. Y estos administradores de los misterios de Dios tienen que ser hallados fieles. Ese es el tema. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber? ¿De qué estamos encargados de administrar? ¿Y qué más tenemos que saber? ¿Cómo hacerlo? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué tenemos que administrar? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dios, que está en los cielos, está obrando en grandes propósitos de forma soberana, de manera que siempre está exaltando su gloria. ¿Sí? ¿Tienes esa figura? Y a este Dios, que nadie lo puede ver, es más, que nadie puede estar de pie delante de Él, a este Dios servimos, porque Él, en Cristo, nos dio la posibilidad de hacerlo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede servirlo? La primera respuesta es nadie. Todos somos pecadores, somos inútiles, no tenemos forma de hacer algo por Dios. ¿Qué decía el versículo 7? ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado, se entiende, por Dios? ¿Tienes la respuesta a esa pregunta, no? ¿Qué tienes tú que no haya sido dado por Dios? ¿Tienes la respuesta? Pecado, eso es lo único que tenemos. Todo lo demás Dios lo ha dado. La inteligencia, las habilidades, la familia, los estudios, Cristo en tu vida. Todo te lo ha dado Dios, el alimento. Y lee la palabra y una y otra vez vas a ver cómo Dios provee en su gracia, sobre gracia, para cada uno de nosotros. ¿Qué proveemos nosotros? ¿No te gusta esa visión o no? ¿Qué podemos dar nosotros al Señor? Pero esa es la verdad. Y eso es lo que magnifica, o si quieres, glorifica la gracia de Dios. Que a pesar de nosotros ser pecadores, Dios siempre nos está dando de su gracia para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y seamos estos servidores y buenos administradores o fieles administradores de su gracia. ¿Qué podemos hacer entonces para el Señor? Tenemos dos respuestas, una ya se las dije, ¿no? Nada por nosotros mismos. Adán pudo, ¿no? Por un tiempo. Pudo darle al Señor obediencia, hasta que dejó de hacerlo. Y ahí estamos nosotros, siguiendo este ejemplo de Adán, siendo desobedientes muchas veces. Y quizás, puede sonar triste decirlo, pero hay que tratar de vernos en la verdad, que a lo mejor las menos veces somos obedientes y las más no. E incluso muchas de las veces que somos desobedientes pensamos que estamos siendo obedientes, porque no entendemos todavía cómo es la verdad de Dios. Y ese es el gran llamado que tienen estos dos primeros versículos solamente. Luego Pablo va a decir, como les decía, que ¿quién nos juzga?
Cristo. ¿Podemos juzgarnos unos a otros respecto de esto? La idea es no, pero ayudémonos unos a otros, oremos unos por otros, exhortémonos unos a otros para hacerlo. Que dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿De qué tiempo? De cuando el Señor nos juzgue. Por eso dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No lo que tú muestras, también lo que tú no muestras. Y entonces cada uno, mira lo que dice el versículo, entiende lo que dice el versículo, ¿no? Recibirá su alabanza, ¿de quién? Del todo glorioso, del que no tiene por qué hacer lo que está haciendo con nosotros. ¡Wow! ¿No es ese ya solo un buen motivo para desear ser buen siervo de Cristo y buen administrador fiel de las cosas que Dios nos da? La alabanza de Dios para ti. Pero ojo, también dice que va a develar a aquellos que dicen ser y no son. O que creen que están haciendo lo bueno y no. Porque lo están haciendo en sus fuerzas, no en el Señor. ¿De qué tenemos que ser servidores? De Cristo. ¿Según quién? Según Cristo, no según nosotros. ¿Y administradores fieles de qué? ¿De lo que yo entiendo de Cristo? ¿De lo que me enseñaron en un discipulado de Cristo? Que sí, hay que hacerlo. No, de los misterios de Dios, o sea, de el desarrollo en la palabra, en oración, de mi vida personal con el Señor y del trabajo o la comunión que estoy teniendo con los hermanos en la iglesia. De eso. No de lo que yo quiero ser campeón. No. El Señor es el campeón. Ese es el punto acá. Entonces, la primera respuesta es, nosotros solos no podemos dar nada, pero sí podemos dar todo en Cristo. Maravillosa respuesta, ¿no? Y es esa la vida entonces que tenemos que anhelar buscar. ¿Cuándo? Cuando hacemos el devocional, cuando leemos al menos un capítulo de la Biblia, cuando conversamos con hermanos, cuando asistimos a la iglesia, cuando oramos unos por otros, todo el tiempo, ¿o no? ¿Cuándo hay que leer la Biblia? Todos los días. Bueno, ahí tienes todos los días. Entonces, buscando esto, hacer todo en Cristo. Dios creó todo para su gloria. Por tanto, lo creó todo perfecto. El paraíso. Adán también, hasta que Adán falló. Y cuando Adán falló, comenzaron entonces en la raza humana todos los efectos del pecado. Y son varios, ¿o no? Ocultar, vergüenza, mentir, acusar, etc. Es cosa de echar una mirada solamente a Génesis capítulo 3, para no echar una mirada a toda la Biblia, pero ya está ahí todo el resumen. Y en esos efectos del pecado son en los cuales nosotros vivimos, porque estamos todavía en esta carne de pecado. Y tendemos a ser egoístas. Y tendemos a ser soberbios y orgullosos. De distinta manera, pero somos. Me incluyo. Y el Señor, en su bondad, en su amor, en su gracia, nos llamó para Él, para que seamos restaurados en Cristo. Y esto no estoy hablando solo del Nuevo Testamento, sino que uno lo ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a través del Nuevo Pacto. ¿Qué dice Dios? Yo voy a cambiar, hablando a Israel, ¿no? Yo voy a cambiar los corazones de mi pueblo, cambiar ese corazón de piedra para poner un corazón de carne, y dice, y me conozcan. ¿Qué van a conocer? Sus misterios. Y sean buenos servidores y fieles administradores de lo que yo les doy. Está escrito de otra manera, pero es lo mismo que está diciendo en todas las Escrituras. Enviando a Cristo, que realizó lo inconcebible
para capacitarnos de nuevo, para poder hacer este servidor de Cristo que cualquier persona puede ver. ¿Se imagina como eso, no? O sea, si yo tengo un trabajo, en ese trabajo todos los que trabajan conmigo, ¿qué van a ver? Que soy un cristiano devoto. Que en mi familia, cuando celebran cumpleaños el día domingo en la mañana, ¿sí? Yo no voy, porque yo sirvo a Cristo. Que cuando la iglesia tiene que hermosearse, yo voy, porque la iglesia es la novia de Cristo. Porque Cristo está primero en todo. Eso hace que cualquiera que me vea, ¿qué va a ver? De buena o de mala manera, porque me pueden criticar, tú eres un fanático de Cristo. Amén. Es porque soy un servidor de Él, ¿o no? Que no te asuste, que sea un motivo de alegría delante del Señor, que te critiquen por eso. Porque a ti te llamó el Señor, no el mundo. Tú ya estabas en el mundo, de ahí te sacó el Señor. ¿Por qué quieres volver al mundo? Y tratamos de juntar las dos cosas, servir al Señor y también estar bien con el mundo. Es que es mi familia. Y podemos disfrazarla de muchas cosas. El punto es dónde está tu corazón. Somos egoístas, somos orgullosos, somos egocéntricos. Nos gustan los me gusta, los likes. Que la gente vea lo que yo hago. Ojalá pueda publicar más. Cualquier aplicación de redes sociales, ¿no? Y ahí se ve el corazón del hombre, incluso tristemente del creyente. Estamos administrando más nuestra vida para el mundo que administrando las cosas que el Señor nos dio y ser fieles con eso. El pueblo de Israel es una buena muestra de ello y vemos cómo incluso terminó en idolatría. Nosotros decimos, no, nosotros no hemos caído en idolatría. Bueno, depende de cómo defines idolatría. Si tú pones en tu corazón cualquier cosa antes que al Señor, ya es idolatría. Tampoco se trata de poner al Señor como el primero en la lista. Esto lo aprendí en la conferencia. Un pastor dijo, no se trata de que tú pongas a Cristo primero en la lista, porque quiere decir que Él primero de muchas otras cosas que no son Cristo en la misma lista. No, Cristo es aparte. Tú pones a Cristo en tu corazón y después ves qué pasa con el resto. No lo juntes, porque vamos a caer en el error. Y dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, hablando del nuevo pacto, a este pueblo idólatra, a este pueblo que es egoísta, que es egocéntrico, que es como nosotros, que es orgulloso, dice, por tanto di a la casa de Israel, esto le dice Dios al profeta, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Suena feo eso, ¿no? Oye, el Señor no lo está haciendo por ti. Y nos duele porque nosotros somos egocéntricos, pero si yo soy tan bonito, no. Seguramente, pero el Señor no busca eso. ¿Qué busca el Señor? Su gloria. Y va a transformar tu vida para que tú lo glorifiques. Pero en el proceso de transformar tu vida va a ser algo precioso en tu vida. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Un Dios que está apartado de todo, al que nadie puede llegar, porque todos somos pecadores. Sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea, Israel fue un servidor de Cristo que podía ser visto por otros. Bueno, todavía no tenían a Cristo. ¿El servidor de Dios? No, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta y contestarla en nuestro corazón. Probablemente estemos igual o peor que Israel. ¿Qué espera el Señor que le respondamos cuando Él dice eso? ¿Qué quiere el Señor que responda a tu corazón?
Yo creo que lo mejor es ser honesto y decir, Señor, yo te he fallado. Señor, estoy más preocupado de mí que de ti. Y me arrepiento. Eso es lo que está buscando el Señor. Y eso es administrar bien el corazón que te dio el Señor, ¿o no? ¿O lo vas a dejar para mañana? ¿O vas a pensar en los hermanos que no lo hacen? Como Dan, ¿no? La mujer que me diste. Y realmente es un golpe quizás duro, pero es necesario para que la iglesia de Cristo sea la iglesia de Cristo y no una iglesia que tiene un cartel de iglesia afuera, pero no muestra a Cristo al mundo. Y no estoy hablando de predicar el Evangelio solamente, estoy hablando de mostrarlo con nuestra vida, que es lo que llama este texto en Corintios. ¿Es nuestra preocupación eso? ¿Mostrar a Cristo? No importa lo que me pase a mí, no importa lo que me cueste a mí. ¿Cuánto le costó al Señor tú? Si Él sacrificó todo, dándose a sí mismo por ti, ¿cuánto sacrificio estás dispuesto a hacer para ser un servidor de Él y administrar las cosas que Él te da? ¿Todo el sacrificio? ¿La mitad? ¿Con qué estamos jugando? Todavía somos como aquellos que aparecen en el libro de Ageo. Les voy a leer el texto para encontrarlo rápido. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia, vuelve a Jerusalén, gracia del Señor, misericordia del Señor, y tienen que reconstruir el templo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando llega allá? Reconstruye sus casas, primero. Es lógico, ¿no? Eso piensa uno. ¿Cómo voy a estar construyendo un templo si mi casa está derrumbada? ¿O no? No suena lógico, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Wow. Muchas veces vamos a estar en esta misma situación y que vamos a estar preocupados y con razón, yo no estoy diciendo que no. Y en lo cierto, preocupados de cosas que nosotros tenemos que resolver. ¿Qué es lo que se nos olvidó? ¿Dios hará algo al respecto? Eso se nos olvidó. Y otra cosa también que se nos olvidó. ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? El último versículo de la segunda carta de Pedro, se lo voy a decir así nomás, léalo. ¿Creced en la gracia? ¿Sí? ¿Cómo? Lea la Biblia, aprenda del Señor, ame más al Señor. Eso es lo que quiere, porque Él está transformando tu vida para que seas más y más como Cristo. ¿Y qué pasa con mis necesidades? El Señor se olvida, ¿no? ¿Se olvida de mis necesidades? Nosotros cuando estamos acá decimos, no, no se olvida. Pero en la semana actuamos como que Dios, o Dios no está, o Dios se olvida. Aunque no lo decimos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos nosotros, tomamos nosotros el tema en nuestras manos. A veces ni siquiera oramos al Señor en nuestra desesperación. Y una muy buena oración es decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo quiero adorarte con todo mi corazón, pero no puedo. ¿Es honesto eso, no? Y nos pasa, ¿no? Que no podemos hacerlo, porque estamos preocupados de otras cosas. Pero cuando voy al Señor, ¿a quién veo? Al Todopoderoso. ¿Y qué pasa con lo que no puedo? Cae en sus manos. Entonces tengo que preocuparme de lo otro, de adorar al Señor Todopoderoso. Y Él bendice al siervo que es fiel, buen siervo y fiel, ¿o no? Hay promesas. En Ageo es interesante ese texto porque nos hace ver muchas cosas de las que hacemos pensando que Dios está de acuerdo con eso, porque a nosotros nos parece bien.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y yo creo que esa es la parte que se nos va. O sea, meditamos por nuestros caminos pensando en nosotros. No, sobre vuestros caminos respecto de lo que el Señor está haciendo de nosotros. Ese camino. Y leemos Proverbios 3, ¿cierto? Y nos gusta el texto. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Pensando que lo estamos haciendo. Nos engañamos. Porque nuestro corazón, ¿cómo es? Bueno para engañarse. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Les suena, no? A veces las cosas nos salen mal. A veces nos salen peor. A veces está todo en contra. A veces está todo oscuro. Y se nos olvida que el Señor también nos pone pruebas, ¿o no? ¿Y qué hacemos? Señor, sácame esta prueba. ¿Y qué se nos olvidó? Que era el propósito de Dios la prueba, ¿o no? Entonces, ¿por qué estoy orando? En contra del propósito del Señor. Convencido de que estoy en lo correcto. Porque no conozco al Señor. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Algo está haciendo mal el pueblo, ¿no? Y el Señor se lo dice, medita sobre lo que estás haciendo. Así ha dicho, y termina este pasaje con otro versículo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Clarito, ¿no? ¿Para quién administramos? Y ahí tenemos entonces esa pregunta que responderla según este texto. ¿Estamos en los del saco roto? ¿O estamos mirando al Señor en su templo? ¿O en su trono hoy día? Hartas preguntas que responder. Oramos incluso sin saber qué oramos. Oramos, Señor, te pido por mi vida espiritual. ¿Y cómo anda mi vida espiritual? Que el Señor la haga. ¿Sí? Pues, Señor poderoso, que haga mi vida espiritual. Que Él la administre, que Él sea mi siervo. Eso estás diciendo, ¿no? Tú no te estás preocupando. Oramos por dependencia. Señor, yo quiero depender de ti. Suena lindo, pero en mi vida, ¿cómo es? Yo dependo realmente del Señor. Me humillo delante del Señor. Espero realmente en el Señor. No importa qué. O sea, no importa qué me pase, eso hoy. O cuán larga sea la espera. O sea, en el fondo, ¿le creo al Señor? Señor, que tu voluntad se haga en mí. ¿Y qué se hace en mí? Muchas veces mi voluntad. Oramos y oramos mal. Oramos porque suena bonita esa oración, eso es lo que hay que orar, pero es como palabras al viento, que no vivo. No estoy orando de corazón, sumergiéndome en esa oración para que decirle al Señor, esta es mi vida, esto es lo que yo necesito, depender de ti en todo mi ser. Por eso estoy orando. ¿Cuánto me va a costar eso? Todo mi ser. Pero ¿en quién estoy? En Cristo, ¿o no? Pero a veces no lo creo. Y si no lo creo, ¿cómo puedo mostrar a Cristo? Y ese es el punto nuevamente del texto. Muchas veces oramos con pensamientos enfocados en cómo nosotros pensamos de Dios. ¿Se entiende, no? Enfocamos nuestros pensamientos en cómo nosotros pensamos que es Dios. No en cómo Dios dice que es Dios. Suena parecido, pero no es lo mismo. Hay un Dios de diferencia. Grande. En Isaías, otro pasaje que habla del pueblo en pecado, vayamos allá en Isaías 48, va a decirles, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel,
hagamos la traducción. Oye, oigan esto, hermanos, que se llaman iglesia, ¿ya? Esa es la idea. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Es porque hay que hacerlo. ¿Qué debería hacer Dios ahí? Lea el texto. Juicio. Y después nos quejamos. ¿Por qué? Porque no queremos sumergirnos en la verdad de Dios y contentarnos con lo que nosotros creemos que sabemos de Dios. Y la vida del cristiano está en Cristo, no en el cristiano. Tenemos que cambiar el enfoque. Y es hermoso poder cambiar el enfoque. En el mismo texto, en el versículo 9, y alguna vez le he dicho, estos son los versículos que me encantan a mí de Isaías, dice, por amor de mi nombre, esto va a decir Dios, por amor de mi nombre, no es por nosotros, es por amor de Él, para Él, diferiré mi ira. Por eso no hemos sido enjuiciados. Gracias, Señor. Pero no es un gracias, Señor, mira de la que me libré. No, gracias, Señor, porque tú eres así. Y cuando digo tú eres así, es porque te estoy conociendo. ¿Cómo tu gracia, a pesar de mí, es derramada en mí? ¿Cómo no voy a seguir orando a ese Dios? ¿Se entiende la idea, no? Cuando voy conociendo al Dios en la palabra. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado. Y ahí tienes la cruz. Y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción por mí, por amor de mí mismo. Lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Los misterios de Dios, de los cuales nosotros tenemos que ser administradores fieles, ahí están. Busca el texto, lee el texto y identifícate con el texto. Y mira la gracia de Dios, pero también te vas a dar cuenta de tu pecado. Y arrepiéntete delante de este gran Dios. Porque no estamos donde Él nos ha llamado a estar, todavía. Él es soberano. Pablo nos enseña en Cristo. En la segunda carta, capítulo 5, va a decir, versículo 14, porque el amor de Cristo, está hablando lo mismo, ¿no? El amor del Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué dice? Murieron. ¿Por qué estoy luchando por mis cosas? Si yo en Cristo morí. ¿Te das cuenta que no hemos entendido? Y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son esos? Nosotros, ¿sí? Ya no vivan para sí. No se afanen. Busquen el reino de Dios. Está hablando lo mismo. Si no, ¿para quién tenemos que vivir? Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Quién es Cristo? La iglesia. ¿Dónde tengo que enfocar mi vida? Claro, ¿no? Y el Señor lo dijo en Lucas 9 también cuando va a anunciar su muerte. Anuncia su muerte y luego dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice pues? Niéguese a sí mismo, está muerto. Y gracias a Dios que está muerto, porque antes era un pecador consumado, ¿no? Tome su cruz y sígame. La pregunta que debes responder en tu corazón al Señor es, ¿realmente lo conoces? Y es una buena pregunta. Y como iglesia, la idea es que nos comprometamos este año a seguir conociendo y conociendo más del Señor para que cambie nuestras vidas y seamos realmente servidores de Cristo, que se note. ¿Cómo? Revisa tu corazón y evalúa qué es lo que más te importa. Así partimos hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guarda mis mandamientos.
¿Qué es lo que más te importa? ¿Amar al Señor? Ya sabes lo que tienes que hacer. Amarás al Señor con todo tu ser, ¿sí o no? Ese es el mandamiento. No puedes amar a Dios si no lo conoces. No puedes amar a nadie si no conoces a alguien. Tienes que conocer a Dios como Él es por lo que Él dice de sí mismo, no por lo que tú crees que es. Por eso el mundo no lo ama, porque inventó un Dios que es cualquier cosa. Dije Dios con minúscula, por si acaso. ¿Se notó, no? ¿Sí? Procura tener buen entendimiento. Eclesiastés dice, ten cuidado con lo que digas, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Presenta al Señor tu necesidad real, que eres débil, que te cuesta, que a veces no sabes hacerlo y requiere sabiduría. ¿Qué dice Santiago? ¿Pero al que le falta sabiduría? Ahí está la respuesta. Sé fiel y obediente. Y tenemos muchas historias en la Biblia que hablan de esto. Sé fiel y obediente. ¿Quieres ver un ejemplo? Ve a Samuel, ve a Saúl. 1 Samuel capítulo 15. ¿Recuerdas o no? ¿Quién fue obediente y quién no? ¿Cuál eres tú, más Samuel o más Saúl? Tenemos un Dios que es digno y merece honra. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, sea la gloria. Decimos muchas veces, sí, pero me cuesta ser disciplinado. ¿Lo has dicho alguna vez? Yo lo he escuchado varias veces. ¿Por qué te cuesta ser disciplinado? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no quieres hacerlo. Porque no estás buscando en el Señor. No te estás dando cuenta el tremendo Dios que tienes a tu favor para ser realmente disciplinado. Me falta tiempo. ¿Cuánto tiempo te dio el Señor? El suficiente. Decir esas cosas es no ser fiel. Tenemos un Dios que nos ha dado todo y que nos va a seguir dando todo, que incluso se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Dice el versículo 7. Todo. ¿Entiendes bien la promesa del Señor? Y la pregunta es, ¿vas a vivir según esa promesa? Tenemos harto que respondernos esta semana. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra que, si bien nos exhorta, quizás de manera fuerte, necesitamos oírla porque estamos dormidos en la fe o quizás viviendo en nuestro orgullo, pensando, engañándonos que estamos haciendo las cosas correctas. Ayúdanos a abrir esos ojos para verte más y más como tú eres en verdad, ese Dios inconmensurable, ese Dios tan lleno de gracia y amor que no alcanzamos a dimensionar. Ese amor que excede todo conocimiento. Ayúdanos a seguir entendiéndolo para aprender a vivir de todas las cosas que tú nos das y ser fieles siervos y administradores de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.